Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos en una conversación profundamente interesante en el marco del arte de conversar, primer encuentro de instituciones educativas que evolucionan con la conversación. Nos encontramos con Diana Pérez. Diana es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con un máster en ingeniería industrial con énfasis en gestión y control de organizaciones de la misma universidad. Ha sido subdirectora de apoyo y gestión de las instituciones educativas superiores del Ministerio de Educación, así como gerente de Medellín, Ciudadela Universitaria Digital. Adicionalmente, fue directora ejecutiva de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales Tecnológicas y Universitarias Públicas, consultora de la Universidad de los Andes y otras universidades. Previo al cargo que ejerce ahora y que ya vamos a conversar, fue vicerrectora de docencia de la Universidad del Atlántico y actualmente es la rectora de la Fundación Universitaria CAFA. Diana, bienvenida. Daniela, qué placer estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, Diana, yo quisiera empezar esta conversación hablando un poco de lo que es la Fundación Universitaria CAFA. Eh, yo acá tengo unos datos, me encantaría después que tú me complementaras porque pues son datos meramente cuantitativos y creo que lo que importa al final de esta conversación también es lo cualitativo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a a la Fundación Universitaria Cafán? Entonces tengo que fueron fundados el 12 de diciembre de 2018. Tienen 1.470 estudiantes de pregrado, 1.427 egresados, con una tasa de empleabilidad impresionante de 87% de tasa de empleabilidad, 170 productos de divulgación de conocimiento y alrededor de 401 personas beneficiarias de becas. Así es, Daniela, la Fundación Universitaria CAFAM fue creada por la Caja de Compensación Familiar CAFAM hace 15 años. Nos articulamos a su sistema educativo, que es tal vez el sistema educativo más potente de una caja de compensación familiar, puesto que tiene vectores en educación inicial, educación preescolar básica y media, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación superior, que somos nosotros. Fuimos creados con el propósito de formar ciudadanos integrales que eleven las más altas expectativas en su paso por nuestra institución. Y dada la naturaleza del ecosistema que habitamos, de una caja de compensación que hoy afilia a más de 40.000 empresas, buscamos que hoy nuestros cerca de 1.700 estudiantes tengan la posibilidad de pasar por cerca de 15 programas de educación superior, en donde generen reflexiones profundas para que se den las competencias técnicas, pero también las habilidades socioemocionales que son fundamentales para nosotros, para que finalmente se puedan de nuestra institución con una posibilidad de empleo de calidad que les permita construir un desarrollo profesional potente a lo largo de sus vidas. Me encanta eso que mencionas de fortalecer el tema de las habilidades socioemocionales. Uno acá de los pilares que anoté de la Fundación Universitaria CAFAM es que el primero es el reconocimiento del valor humano. Entonces quisiera andar un poco cómo se da ese reconocimiento del valor humano en la institución. Nosotros somos una institución que hoy tiene cerca de 140 profesores. Eso significa que tenemos una tasa de número de estudiantes por profesor de 24 aproximadamente. Eso hace que los estudiantes puedan ser de alguna forma identificados y reconocidos por el profesor. Nosotros creemos de manera importante que las competencias técnicas sin duda son esenciales en el desarrollo de una profesión, pero las habilidades socioemocionales son las que hacen la diferencia en términos de crecimiento de este profesional. Entonces ponemos mucho énfasis en el desarrollo de ellas. Tenemos una impronta institucional, que es una unidad de aprendizaje, así llamamos a nuestras clases, que se llama participación social. En ella, cada uno de nuestros estudiantes va a una comunidad vulnerable a reconocer cuál es la condición de esa comunidad y cómo desde su profesión puede ayudar, aún siendo estudiantes. Esto es muy importante porque genera una reflexión de introspección en nuestros estudiantes. Lo primero que hace este proceso es que ellos entiendan que son estudiantes que vienen de unas condiciones socioeconómicas, en algunos casos exigentes y de algunas realidades que no son sencillas, pero cuando ven estas comunidades entienden que eventualmente hay otras realidades que pueden ser inclusive más exigentes. Y eso hace que cambien su paradigma de ser las víctimas de unas circunstancias a ser protagonistas de cambiar realidades. Wow, me parece súper chévere ese programa, primero que todo. Y segundo, quisiera ahondar un poco en lo que mencionas de,
digamos, los estudiantes que van a la Fundación Universitaria CAFAM. De lo que yo estuve investigando y lo que hemos conversado en otros espacios, son estudiantes que pueden en algunas ocasiones venir de estratos socioeconómicos bajos o bajos medios. Y acá, de lo que hemos conversado también, en ocasiones son estudiantes que llegan un poco predispuestos sobre cuáles son las oportunidades de vida que pueden tener, a pesar de que están accediendo a educación superior de calidad. Entonces, uno hay veces ve estudiantes de las universidades que de pronto ranquean muy arriba en Colombia y en el mundo, y son estudiantes que desde que crecieron, desde que estuvieron en sus colegios, sabían que tenían toda la posibilidad para hacer todo lo que quisieran hacer. Entonces uno crece un poco con esa mentalidad de todo lo que yo quiera lograr, lo logro. Y cuando llegan a la institución educativa superior, sienten que ese es su lugar y es el lugar que le va a abrir las puertas del mundo. ¿Cómo es este proceso en la Fundación Universitaria CAFAM? Nosotros hablamos, Daniela, en nuestra misión de formar ciudadanos integrales y eso significa integrar unas competencias, las competencias del saber hacer y del saber ser. Entonces, nuestra labor esencial en estudiantes que en un 95% son estrato 1, 2 y 3, que en un casi 70% están afiliados a la caja de compensación familiar, lo que redunda en unos descuentos en el valor de sus matrículas, es convencerlos de que son talentosísimos y capaces de alcanzar cualquier sueño que se planteen. Porque como lo indicas tú, sus realidades anteriores eventualmente los han llevado a construir un imaginario de que no son capaces. Y no importa qué tanto los formemos en ciencias básicas, en matemáticas, en física, en química, porque si ellos no están convencidos de que son talentosos y que tienen la capacidad de incidir en cambiar el mundo, no lo van a lograr. Ahí es donde nosotros ponemos el foco. Y me parece profundamente importante porque siento que en muchas ocasiones parecería que las circunstancias de nacimiento marcan como un futuro que no se puede cambiar. Y lo que demuestran los datos, tanto de empleabilidad como de las carreras que tienen, es que no es una cuestión de talentos. O sea, creo que estas son personas profundamente talentosas, profundamente, o sea, con un potencial inmenso que necesitan simplemente a alguien que crea en ellos y que los ayude a creer en sí mismos. Entonces quisiera también preguntarte cuál es el rol de los docentes en ese proceso de despertar esa confianza y obviamente cuál es el rol de la conversación en ese proceso de autoconocimiento, en ese proceso de construcción de autoconfianza. Al ser Unicafán una institución relativamente joven en el concierto de las instituciones de educación superior, porque tenemos 15 años, hay unas que tienen 400, esta es una institución que se diseñó con un modelo pedagógico que tiene una premisa fundamental, y esa es que lo importante para nosotros es que el estudiante aprenda, no que el profesor enseñe. Y eso pone la carga en todo nuestro accionar en el estudiante como el centro de nuestro modelo. Y eso hace que el profesor se asuma como responsable del aprendizaje del estudiante. Finalmente el estudiante tiene que aprender, pero el profesor tiene que hacer todo lo posible para que eso pase. Y eso es una mirada distinta al paradigma tradicional de la educación superior, en donde el profesor deposita una serie de conocimientos y la posibilidad de aprendizaje estaba ciertamente centrada casi que de manera exclusiva en el estudiante. Ahí me gustaría, y enfatizando un poquito en ese paradigma, cómo ustedes saben que efectivamente el estudiante aprendió y que no es como en muchos procesos educativos, que es más la repetición de una información que a mí me dieron, sino que yo logré integrar eso en mi conocimiento y lo puedo aplicar a muchas áreas de mi vida. Si no sé, si me enseñaron física, pues no solo lo voy a utilizar en el examen, que al final es un poco como el tirano de la educación, sino lo voy a aplicar en otros ámbitos de mi vida porque fue un conocimiento que interioricé. Así es. Todos nuestros programas debajo tienen una malla curricular, que es la colección de los cursos, unidades de aprendizaje. Y todos esos cursos tienen unos resultados de aprendizaje que debe lograr ese estudiante, que es tomar ese conocimiento y finalmente aplicarlo en contexto. Y tenemos todo un instrumento que además está dado en un sistema de evaluación de resultados de aprendizaje que llamamos el CERAU, que permite valorar si el estudiante va incorporando ese conocimiento y está disponible para que lo pueda utilizar en el contexto que él elija.
Me preguntabas hace unos minutos que qué papel tiene la conversación en esto. Ujú. Pues muy importante porque finalmente para que un estudiante aprenda, ese estudiante tiene que ser reconocido como sujeto de aprendizaje, tiene que ser valorado, tiene que ser observado. Y ese es el rol que juegan nuestros papeles. Entonces se generan unas conversaciones valiosas entre los estudiantes y los profesores, entre los estudiantes y finalmente todas las personas que habitan Unicafam, que lo que finalmente hace es catalizar introspección en el estudiante y se vuelve en un mecanismo para que él finalmente aprenda. Bueno, no, me encanta. Estuvimos conversando que estuviste participando en una conferencia de las Naciones Unidas de Educación Superior con una conversación que se llamó Power Skills, ¿no? Así es. Entonces, quisiera que nos hablases un poquito de esto porque de lo que conversamos entiendo que esta ponencia habla sí de la importancia de enfocarse en las habilidades técnicas, pero aún más importante en enfocarse en las habilidades socioemocionales. Entonces, quisiera que nos contases un poco sobre eso. Así es, en mayo tuve el privilegio de que me invitaran a participar, a compartir mi mirada sobre el futuro de la educación superior, teniendo, por supuesto, de facto que estamos en un momento de profunda transformación en nuestro sistema. Y entonces la ponencia que yo quise llevar, pues muy ligada a lo que hacemos en la Fundación Universitaria CAFAM, se denominó Power Skills and Approach of Higher Education, o Future of Higher Education. Y lo que hay detrás de esto es que mi creencia es que las instituciones de educación superior con el tiempo nos hemos concentrado más en las habilidades técnicas que las habilidades socioemocionales. Sin embargo, si estamos hablando de un futuro de la educación superior, en mi opinión personal, y así lo hacemos en Unicafam, el centro está en desarrollar ese ser humano que es capaz de aprender y apropiar un conocimiento para finalmente tener unos desarrollos. Y eso además se vuelve más preponderante en un futuro ciertamente invadido a profundidad por la tecnología. Entonces, ahí la clave es entender en nuestras instituciones, y así lo hacemos en Unicafam, que nuestros estudiantes están en proceso de construcción. Finalmente, todos estamos en proceso de construcción y desarrollo a lo largo de la vida, porque a veces nos contamos la historia de que los estudiantes a educación superior ya llegan como adultos, ya están formados. Mm. Aprender es una responsabilidad de ellos, llegar a tiempo, bueno, todo lo que hay alrededor, pero creemos que finalmente en la vida misma se forma el carácter y en el paso por la educación superior también. Entonces, estas reflexiones acerca de las reflexiones profundas de los filósofos presocráticos de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi papel en la vida, es lo fundamental para desarrollar un proyecto de vida finalmente exitoso una vez salga de la educación superior. Lo importante de pasar por una institución universitaria, opinión personal, no necesariamente es el álgebra o la matemática, sino es la conversación acerca de quién soy, quién quiero ser. Y en eso, pues ya lo dije, la conversación es fundamental. Tengo ahí, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿cómo se complementa ese proceso de construcción del ser de la educación superior con las otras condiciones que nos forman como seres humanos? Es decir, nuestros padres, nuestros amigos, nuestras condiciones contextuales. ¿Tú cómo ves eso en tus estudiantes? Pues yo creo que finalmente el mindset que desarrollamos todos los seres humanos viene finalmente de los contextos que hemos habitado. Es decir, hay varios estudios que demuestran que el lugar en donde nacimos determina categóricamente nuestras posibilidades, por lo menos mentales. Entonces, pues eso hace que nuestros estudiantes lleguen con un paquete de creencias, Ujú. en algunos casos muy positivas, en algunos otros muy limitantes. Entonces, nuestro papel es identificar cuál es ese paquete de creencias y contribuir a que sea un paquete de creencias tremendamente positivo. Yo creo, Daniela, que la conversación más importante es la que tenemos los seres humanos con nuestra voz interna, esa que se levanta todos los días con nosotros y nos habla. Y esa voz, dicen los estudios, se forma desde la voz de nuestros padres y cómo conversaban con nosotros, pero esa voz es posible de realimentar. Entonces, si desde Unicafán en nuestro caso fortalecemos esa voz y les enseñamos a nuestros estudiantes a apoyarse en momentos difíciles, a recuperarse cuando tienen un fracaso, a ver con esperanza el futuro, van a ser excelentes profesionales.
Y además que es una voz que se refuerza, hay veces los profesores se vuelven en una suerte como de figuras a seguir, de ejemplos, de formadores del ser, ¿no? Creo que todos hemos tenido un profesor que decimos, este profesor me cambió a mí La la vida, vida, 100%. Unos lo hacen para bien y y otros para mal. otros para mal, ¿no? Entonces, me parece muy importante que también esos profesores estén tan comprometidos con el desarrollo de sus estudiantes y con ayudarlos a cambiar la perspectiva. Otra de las cosas que quería conversar y que tú lo mencionaste ahorita es cómo llega la tecnología a la educación, ¿no? Entonces llega la tecnología y la tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial, está arrasando en conocimientos técnicos, ¿no? Uno le puede preguntar cualquier cosa a ChatGPT. Bueno, quisiera entender cómo ves tú ese fortalecimiento de las habilidades socioemocionales frente al desarrollo de la tecnología. O sea, cómo los profesionales del futuro, desde lo que está haciendo Unicafam, tienen ese valor agregado frente al ímpetu del avance tecnológico. Yo creo que lo primero es aceptar que la tecnología llegó para quedarse y en buena hora, porque además la tecnología nos permite esta conversación, entre otras, y muchas otras cosas que siglos atrás hubiesen sido impensables. Entonces, en buena hora. Pero yo creo que ante la inminente llegada de la tecnología se abre un espacio tremendamente valioso para reconcentrarnos en lo esencial que es el ser humano. Y eso tiene que ver con esas competencias socioemocionales. Para convivir sanamente con esa tecnología, Daniela, en mi opinión, es fundamental que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico no tiene que ver con la idea de crítico destructivo, ¿sí? De descalificar, sino de poder discernir. Es que finalmente cuando tú entras a ChatGPT y haces una pregunta, difícilmente la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es la fuente de esa respuesta? ¿Y cómo sabemos si esa respuesta es veraz o no? Entonces yo sí creo que en este capítulo de habilidades socioemocionales, de empatía, de autoconocimiento, de reconocimiento de quién soy en este mundo, también tiene que haber una búsqueda de la verdad. Y eso tiene que ver con la capacidad de discernir sobre una suerte de información que va a estar disponible. Yo quisiera que andáramos ahora un poco sobre, hemos hablado mucho de estas habilidades socioemocionales. Quisiera entender como más detalladamente cuáles son esas habilidades socioemocionales que ustedes trabajan y que creen que son más importantes para estos profesionales que están saliendo de Unicafam. Mira, yo creo que trabajamos profundamente en empatía, en estos procesos de participación social, de reconocimiento como actor capaz de cambiar mi realidad y la de otros y de sacarme el paradigma de víctimas para volverme un actor protagonista de mi realidad y de lo de otros. Responsabilidad, trabajo en equipo, eso es fundamental en nuestra institución y es esencial porque finalmente los grandes avances de la sociedad se dan cuando los seres humanos se juntan a trabajar en función de un propósito. Y para eso hay que entender que no todos los seres humanos somos iguales, que pensamos distinto, que tenemos creencias distintas. Y eso implica entender quién soy yo, estar a gusto con quién soy yo y poder tener esa conversación con el otro. Em, yo creo que esas, esencialmente. Yo creo que profundizando en el tema de trabajo en equipo, una de las críticas que se le hace a la educación es el fomento de la competitividad, ¿no? Que en el sistema de notas y en que yo tengo que ser mejor que el otro, bueno, todos estos temas. Quisiera que nos contaras un poco cómo funciona el trabajo en equipo en Unicafam, en sus dinámicas de educación. En Unicafán promulgamos mucho la posibilidad de desarrollar proyectos en equipo e incluso equipos multidisciplinarios de estudiantes de profesiones distintas a favor de un propósito común. Wow. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos proyectos al final de carrera, privilegiamos que los enfermeros trabajen con los contadores a favor del desarrollo de un proyecto de emprendimiento. Y eso hace que se den cuenta muy rápidamente que sus compañeros de contaduría ven el mundo de una manera distinta a como seguramente lo ven sus compañeros de enfermería. Y en ese trabajo, lo primero que pasa es que hay diferencias, ¿no? Claro. Pero el poder que el profesor acompañe la observación de esas diferencias y la resolución contribuye a que ellos salgan con una mentalidad de que se puede trabajar con diferentes profesiones y personalidades.
Y me imagino que esto los prepara muy bien para el mundo laboral, porque en el mundo laboral se van a encontrar con gente de todas las profesiones y de todos los estilos, ¿no? Así es, nosotros tenemos una tasa de empleabilidad extraordinaria. El 87% de nuestros egresados, que hoy ya son más de 2.300, están empleados en un trabajo formal. Y eso nos hace sentir muy orgullosos porque hemos entendido, y todos los estudios lo demuestran, pues finalmente los empleadores del presente y los que habrán en el futuro siempre indican que las competencias socioemocionales son fundamentales para que finalmente las personas se puedan desarrollar de manera idónea. Y el lograr esta tasa de empleabilidad da cuenta de esa capacidad y también debo decirlo, es lo que nos corresponde al ser creados por una caja de compensación familiar que a su vez aglutina 40.000 empresas que requieren talento humano capaz y competente para acompañar sus procesos de competitividad y productividad. Yo quisiera saber si de pronto ustedes han tenido algún tipo de retroalimentación de por parte de las empresas que emplean a los profesionales de Unicafam sobre cómo estas habilidades socioemocionales hacen la diferencia. O si han conversado con ellos, tanto con los empleadores como con los estudiantes graduados que dicen, como sabes, mi educación, o esto en específico que aprendí acá, me hizo un mejor profesional o me hace un profesional, no, no lo hablemos en términos de mejor o peor, me hizo un profesional distinto a los otros contadores, a los otros enfermeros, a los otros administradores. Tenemos dos indicadores, uno de forma cuantitativa y otro más cualitativo. El cuantitativo es que en nuestro mapa estratégico seguimos un indicador que es la percepción de satisfacción de los empleadores sobre nuestros practicantes y ese número está en un 4,6% en una escala de 1 a 5, lo que Mm. significa que nuestro empleador reconoce que nuestros estudiantes tienen un comportamiento bastante bueno en relación a lo que se espera de él. Y en términos cualitativos, nosotros solemos tener semestre a semestre más demandas de practicantes de las que logramos solventar con nuestros estudiantes. Lo que significa que a mí me pasa al menos que cada 15 días llega un empresario a mi oficina diciéndome, rectora, necesito más de sus estudiantes. Y bueno, ahí estamos en esa búsqueda de crecer para poder lograr esa meta. No, tremendo indicador. Creo que ese es uno de los más interesantes que he escuchado. Ahora que hablas de la meta de crecer, Unicafam viene creciendo y viene creciendo un montón. Quisiera que nos contases un poco lo que ha sido ese proceso de crecimiento y también un poco hacia dónde van, hacia dónde va esta propuesta educativa. Maravillosa pregunta. Unicafán ha tomado, yo creo que decisiones estratégicas que le ha permitido elegir un foco de crecimiento. Nosotros crecemos esencialmente en programas en tres áreas, que además están ligadas con el imaginario de nuestro fundador. Ellas son salud y bienestar, que además, Daniela, es un área en donde la condición humana sí que tiene importancia, porque estamos hablando de el cuidado de los seres humanos. Ujú. Innovación digital, y tiene que ver con la concepción de que finalmente la tecnología está permeando y va a permear para siempre en nuestras vidas. Y nuestros estudiantes tienen que ser capaces de incorporar tecnología a la medida que estaba cambiando y apropiarla en beneficio de sus intereses personales, tanto profesionales. Y finalmente, competitividad del grupo empresarial y organizacional, finalmente de la sociedad, inicialmente Bogotá, luego Colombia y luego el mundo. Ahí tenemos hoy ya cerca de 19 programas de educación superior, 15 de pregrado, 4 de posgrado, los de posgrado en especializaciones en formatos además trimestrales, donde cada trimestre es un diplomado en sí autoembebido. Le apostamos a programas que son relativamente cortos para la duración de los programas de educación superior, con énfasis en competencias técnicas, pero también competencias socioemocionales. Finalmente, esas son las Power Skills y con una intención decidida de empleabilidad. ¿Para dónde vamos? Nosotros queremos ser una institución de al menos 5.000 estudiantes. Hoy tenemos 19 programas, queremos tener 34. Wow. Y queremos ser un referente en términos de formación integral de seres humanos a favor del desarrollo de la sociedad. Y creo que van por todo el buen camino, ¿no? O sea, los datos también dicen que han crecido un montón en estos 15 años y esas metas parecen ir por buen rumbo. Yo creo que
y bueno, acá el tema que nos atañe es de la conversación, ¿no? Entonces quisiera saber cómo, ¿cuál es esa conversación que tú crees que es más importante o que es más relevante que se dé en el aula de clases para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales? Yo creo que la conversación más importante en el aula de clase tiene que generar más que respuestas, preguntas. 100% sí. Entonces, la conversación más valiosa no es la que al final de mi clase yo concluyo que mi estudiante sabe A, B o C, sino que tal vez se llevó unas preguntas profundas, reflexivas, de cómo esa conversación sobre la temática que sea, finalmente las temáticas son pretextos para que el estudiante sea capaz de generar ese constructo de preguntas que lo movilicen a otro tipo de investigaciones y finalmente a ir creciendo como ser humano. Y además que me imagino que son preguntas que van moldeando su manera de ser profesional, ¿no? O sea, la pregunta que de pronto a mí me cuestiona sobre la manera como lidera una organización es distinta a la de otro profesional, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, si ustedes han visto que los profesionales que forman efectivamente terminan con perfiles distintos. Los profesionales que formamos, y así da cuenta los ejercicios que hacemos de seguimiento de egresados, tienen un claro reconocimiento de la importancia de la responsabilidad social. Por eso nosotros hablamos de conocimiento con responsabilidad social. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos se lleven el constructo mental de que son valiosos para la sociedad, que además fueron afortunados al pasar por una institución de educación superior que les ofreció una posibilidad de crecer de manera importante por la educación de calidad que ofrecemos y que con ello viene la responsabilidad de impactar positivamente en la sociedad. Bueno, no, me parece maravilloso. Yo, de pronto, para cerrar, quisiera que nos dejases un último mensaje sobre el poder de formar, o sea, por qué los otros docentes, las otras instituciones educativas, tienen el potencial de aprender y de colaborar sobre formar ciudadanos integrales. O sea, ¿cuál es el potencial de esto en las instituciones educativas? Para darte respuesta a esa pregunta, te voy a compartir una reflexión personal y yo suelo decir que cuando estaba en el colegio me enseñaron que había nacido en un país privilegiado, bañado por dos mares, tres cordilleras le atraviesan, con todos los pisos térmicos y con una heterogeneidad en su población tremendamente poderosa. Em, Sabemos que los colombianos somos personas extraordinarias y el poder de la educación está en la capacidad de que cada uno de ellos lo sepa y tenga la posibilidad de ejercer ese talento a favor de nuestro país en el mundo. Bueno, me encanta esa reflexión para cerrar y me encanta el optimismo para mirar hacia adelante con una visión que a todos nos deja esperanzados, ¿no? Entonces, agradezco esa reflexión final. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta conversación con Diana. Si quieren escucharla más, por favor, esto se puede hacer en el arte de conversar, el primer encuentro de instituciones educativas que evolucionan con la conversación. Diana será una de las ponentes principales de allá, así que podremos profundizar mucho más sobre lo que conversamos hoy. Diana, muchas gracias por tu participación. Daniela, muchas gracias. Será un privilegio esperarlos el próximo 7 de noviembre y yo creo que cerremos esta conversación con esa mirada optimista, porque 100%. además yo creo que los pensamientos crean realidad. Entonces, nos corresponde pensar que vamos para un mejor futuro. Bueno, muchas gracias y así es. Hasta luego. Hasta luego.